Dios le bendiga, hermanos. Es un gusto saludarlos nuevamente acá en su programa Un Momento con Jesús. Saber que estar vivos este día es por pura misericordia del Señor. Abrir nuestros ojos, respirar, es un privilegio que nuestro Padre nos ha dado a muchos, pero también muchos no han tenido ese privilegio. Pero grande es el poder de Dios. Tú quieres conservar esos privilegios y esa bendición, acércate al Señor Jesús. Comienza una vida diferente. Toma una decisión. Jesús es un Dios vivo, es Dios vivo. Aunque tú no lo puedas ver, Él está ahí contigo. Él sabe lo que tú haces, tus necesidades. Ahora, hermanos, vamos a tomar en cuenta un tema tan importante en la vida del ser humano, que a la vez se ha vuelto controversial. Porque la iglesia tradicional te dice, no, es que debe de ser bautizado desde pequeño, desde tiernito. Y cometemos esos errores. Dice la palabra de Dios que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La verdad es cierto. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hoy vamos a descubrir por qué debemos de ser bautizados cuando somos adultos, cuando tenemos el razonamiento entre saber elegir lo bueno y lo malo. ¿O tú al caso crees, hermano, que un niño puede decidir entre lo bueno y lo malo? Ponga a un niño, ponle 2 billetes de diferente denominación y que él elija. Un niño de 1 año, un tiernito, que él elija. De 6 meses, 8 meses, que él elija qué es lo que él quiere. Él no va a saber elegir ni te va a comprender, porque todavía no está en edad. Y algo bien claro que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínate qué gran palabra la que dijo Jesucristo. Pero nosotros no queremos ver eso y queremos defender lo que es indefendible. Pero ahora vamos a descubrir a través de las Santas Escrituras, inspiradas por el Espíritu de Dios, vamos a descubrir por qué el bautismo debe de ser en una etapa de adultez. Y vamos a ver ejemplos de quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron. Pero creo que el ejemplo más importante, y es la invitación y que debemos de seguirlo, es Jesucristo mismo. A sus 30 años, Juan el Bautista lo bautizó. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca, que no sea yo como humano. Yo me equivoco, soy imperfecto, pero el Señor Jesús no. El Espíritu Santo no es imperfecto, nuestro Padre no es imperfecto. Que sea Él hablando a través de mi boca. Incline el rostro, por favor. Amado Dios, sé tú, Señor Jesús, hablando en mi boca, Padre. Que no sea yo, Señor. Tú sabes las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú sabes lo que necesitas, Padre amado. Bendito y alabado sea tu nombre. Sabes, Señor, qué es lo que cada uno de tus hijos necesita y de qué adolece y cuáles son sus cargas. Padre, te pido a esta hora de la tarde, Señor, que seas tú, Señor, interpretando tu palabra, Padre. Que no sea yo, Señor. Que abras nuestros corazones, Señor. Abre nuestra mente, Padre, para que tu palabra penetre, Señor.
y podamos compartirla y podamos entender lo que nos quiere decir. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, Jesús es un ejemplo vivo de lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Él es un ejemplo. ¿Tú crees que Él realmente necesitaba ser bautizado? Si Él era Dios, era el verbo hecho carne. Él no necesitaba, pero Él necesitaba enseñarnos. Él necesitaba que nosotros viéramos cómo teníamos que llevar una vida en santidad. Él necesitaba predicar con el ejemplo. Él nunca codició cosas materiales. Él siempre decía, buscad el reino de los cielos y su justicia. Mira, si has pecado mucho, ven a mí, arrepiéntete y conviértete a mí y las cosas van a cambiar. Él nos da una segunda oportunidad. Cuando tú naces y te vas desarrollando, tú sabes que ya es como que tú vengas y tú te metes a un horno donde sabes que hay mucha suciedad, mucho polvo, mucha ceniza, y tú entras y te ensucias. O después de un día de trabajo en el campo y te ensucias. O donde tú estés trabajando y sabes que sudas. Pero al final del día tú llegas a tu casa y te tomas una ducha y te bañas y te quitas todo eso. Y tomas una decisión de descansar. Luego comienzas la batalla de nuevo. Quiero decirte, hermano, que lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo, tú puedes estar como estés, hermano, sucio. No importa los pecados que tú hayas cometido. Pero si tú llegas al Señor arrepentido y te conviertes a Él, convertirse, hermanos, no es más que cambiar y seguir el ejemplo de Él y cumplir sus mandamientos y predicar su palabra, que a más personas llegue lo que Dios hace en nuestra vida para transformarnos. Y arrepentido es decir, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a cometer esos mismos errores. El bautismo, el aceptar, es como un contrato con el Señor, un contrato de arrepentimiento, de decir, Señor, heme aquí, he tomado la decisión de seguirte, he tomado la decisión de estar contigo, he tomado la decisión de tener una vida eterna llena de paz y tranquilidad contigo. Eso es tomar el bautismo. Pero he tomado la decisión de cambiar, de no volver atrás, de no seguir haciendo las cosas malas que a ti te desagradan. He decidido transformarme no solamente internamente, sino externamente, ser diferente. Predicar con el ejemplo. Hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Cuántas personas se bautizan solamente por hacer un ritual y decir, ok, ya me bauticé, ya soy salvo? O cometemos el error, porque hay dos clases de bautismo que nosotros tenemos cuando nos convertimos al Señor. El primero es en agua y el segundo es cuando viene el Espíritu Santo a ti. Porque recuérdate, todos tenemos el Espíritu Santo. La única diferencia es que unos lo tenemos entristecido y no está con nosotros. Y no lo tienes vivo porque tú lo has matado con tanto pecado. Tú lo has matado con tanto pecado, con tantas cosas malas que no le agradan al Señor. Acuérdate que Él no puede estar en una casa sucia. Tiene que estar en un corazón limpio, donde no haya ira, donde no haya adulterio, donde no haya mentiras, donde no haya maldad en tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos bautizamos en agua, pero ni siquiera sabemos qué representa ese bautismo. Pensamos que solo es un ritual de echar agua y ya me bauticé y bueno, ya hice lo que el Señor quiere. No. Es tomar una decisión en tu vida. Es elegir seguir al Señor. Tú lo puedes hacer. Viene siendo el caso como tú le dices a tu esposa,
tu esposo le dices a tu esposa, no lo vuelvo a hacer, te prometo que no vuelvo a fumar, pero tú lo haces a escondidas de ella. Entonces, ¿tú crees que estás engañando a tu esposa? ¿Tú crees que engañas a tu esposa o viceversa? O la esposa le dice, no lo vuelvo a hacer, y lo sigue haciendo. ¿Tú crees que estás engañando a tu esposa o a tu esposo? Tú sabes que tú te estás haciendo un mal y un día va a salir a la luz. Lo mismo pasa con nuestro Padre. Tú haces un pacto a través del bautismo con Él, que vas a cambiar y que vas a seguir los pasos de Él. Pero tú continúas. Isaías dice claramente en su palabra que que nuestro Padre, o sea, Jesucristo, no puede ser burlado. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Fíjate, hermano, qué maravilloso es la palabra de Dios. Quiero que vayamos, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículo del 37 al 47. ¿Qué nos dice Hechos, capítulo 2? Vamos a tomar como libro de referencia el Hechos, porque es donde se habla mucho del bautismo y de la transformación y tenemos ejemplos. Y yo quiero, hermanos, que tú veas qué es lo que Pedro les pide a las personas. ¿Qué es lo que los apóstoles le piden a las personas para que se conviertan y sean bautizados? O sea, no es solamente decir, sí, yo quiero ser bautizado y te sumergen a un río, te sumergen a un lago y tú sigues siendo la misma persona. No hay una transformación, no hay un cambio en tu vida. Por eso, hermanos, es el error más grave de que nosotros pensemos que el ser bautizado cuando somos niños, ya nosotros incluso recibimos el Espíritu Santo. No, hermanos, no, eso es un proceso. Eso es ya ser bautizado por el Espíritu Santo es algo diferente, es algo hermoso, hermano. Es algo que es inexplicable, que para la mente humana no puede entenderlo. Es más, su palabra lo dice claramente en el Evangelio de Juan. Y quiero retomar eso antes de llegar a Hechos. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, claramente en el Evangelio de Juan, capítulo, creo que es 14, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ok, en el Evangelio de Juan, del capítulo 14, dice claramente lo que Jesús le dice. Y aquí es donde viene una promesa del Señor. Y es donde nosotros no entendemos. ¿Y por qué muchas personas no conocen al Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Todos pensamos que el Espíritu Santo es que yo lo tomo y, sí, es que ya está el Espíritu en mí. No. Tú cuando tienes el Espíritu Santo sientes una paz, hermano, que aunque veas lo que veas, problemas, cualquier tipo de problemas que tú veas, por muy oscuro que veas el camino, hermano, tú sientes una paz y una tranquilidad, el cual tú te sientes respaldado. Tienes paz en medio de la tormenta. Y aunque la carne se intimide, tú sabes que no va a pasar nada. Porque Dios comienza a obrar a través del Espíritu Santo y te da fe, te da esperanza, te da amor, te quita la ira, te quita la envidia, el egoísmo, el hablar de las demás personas. Te quita el enfoque de hacer muchas cosas materiales en este mundo. Ahora tú te preocupas más por qué es lo que vas a hacer en el reino de los cielos. Tú estás pensando en la otra vida y tú quieres invitar a toda la gente que sienta lo mismo que tú. Entonces, si tú sientes eso, hermano, siéntete afortunado. Afortunado porque estás dando grandes pasos hacia un nivel de vida eterna hermosísima. Por eso el Señor nos invita a través del bautismo que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos. Y lo dice claramente Hechos 3:19. Pero veamos qué nos dice el Señor, qué le dice a los apóstoles. Y vea, es una promesa del Señor. Y también hay algo importante para las personas que no lo conocen y no lo entienden. Entonces ahí hay una explicación clara. Pero no lo quiero decir yo, sino quiero que usted vaya al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, del 15
en adelante. Y vea lo que dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto se lo dice a sus apóstoles reunidos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, Él ya está pensando en que Él se va a ir. Pero le va a mandar un consolador, que es el Espíritu Santo. Él, que es el pastor por excelencia, es la esencia de nuestro Padre. O sea, Él no se ha ido. Jesucristo no se ha ido. Dios no está exento de nosotros. Él está en nosotros. Vea lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. Óyeme bien, hermano. El mundo no lo puede recibir. ¿Quién es el mundo? Es aquella persona que anda en pecado. Es aquella persona que no reconoce que Jesús es el Señor. Es aquella persona que aún le falta convertimiento. Es aquella persona que aunque dice que ama a Jesús, que cree en Jesús, que ama a Dios, pero hace todo lo contrario. Tiene ira, tiene rencor, no puede perdonar al hermano, le desea mal, no comparte los bienes que tiene, no va más allá, es egoísta, envidioso, piensa más en hacer cosas materiales. Hermano, ese es el mundo. El que se droga, que está en el prostíbulo, el que tiene otras tendencias sexuales, el que quiere romper las reglas del Señor, la perfección que Él ha dejado. Todas esas personas, hermano, todas esas personas es el mundo. No es el mundo donde nosotros habitamos, no, hermano. El mundo son todas aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios Padre. Pero Dios nos da una válvula de escape. A todos los que estamos en el mundo, Dios nos está dando una válvula de escape. Y esa válvula de escape se llama bautismo. ¿Por qué se llama bautismo? Porque nos da una oportunidad de nacer de nuevo. De hacer un pequeño ritual de nacer de nuevo, sumergirnos. Y tú me dirás, bueno, pero ¿qué significa eso? Lo vamos a descubrir más adelante. Las 3 etapas que significa el bautismo cuando a ti te sumergen en el agua y que le estamos diciendo al Señor, gloria a Dios, lo vas a entender. Lo vas a entender, hermano. ¿Qué significa esos 3 procedimientos que tú lo ves tan simple? Tú lo ves tan sencillo. Por eso es importante, hermano, que tú antes de ser bautizado debes de comprender qué trato estás haciendo con Jesucristo. ¿Qué trato estás haciendo con Dios? Tú sabes la elección que estás tomando. Y yo te digo en el nombre de Jesús, estás tomando la mejor decisión de tu vida, que es seguir a Jesucristo. Te está ofreciendo una vida eterna. Porque yo siempre he dicho en este canal y en cada una de mis predicaciones, todo lo que está aquí es pasajero. Todo va a pasar. Todo va a pasar. El Salmo 49, un salmo muy hermoso, Salmo 49, versículo 16, dice claramente, lo vamos a leer para que tú lo entiendas, hermano, de qué estamos hablando. Y por qué te digo que todo es pasajero. Y por qué es que Jesucristo te ofrece una válvula de escape a través del bautismo para que tú conozcas las cosas eternas y conozcas la parte espiritual, que es el amor que Él nos tiene a nosotros. Porque tú tienes un espíritu, tienes un alma, pero depende de ti dónde despierte tu alma, que es el espíritu, que es la comunicación que tenemos con nuestro Señor. Pero ¿dónde quieres estar tú? Es tu decisión, hermano. Veamos Salmo 49. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque muchas veces nosotros nos aferramos a hacer las cosas materiales y decir, no, es que yo quiero hacer. Pero ve lo que dice el Señor. ¿Por qué te digo que todo es pasajero? Y aquí lo confirma el Señor, a través del Salmo 49. Versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada
¿Has entendido, hermano? No importa lo que tenga. No importa esas personas que son multimillonarios, billonarios. Te digo algo, hermano. ¿Cuánto espacio necesitas tú para dormir? Dímelo. ¿Cuánto espacio necesitas tú para dormir? ¿Verdad que lo más, si mides 2 metros, 2 metros, tal vez 2 metros cuadrados por mucho, pero al final tú ocupas 1 metro rectangular? Y quizás con tu ancho de 50 centímetros lo más, si no te mueves mucho cuando duermes. Sí, hermano, eso es lo más que necesitas para descansar, ¿no? No hay mucho. Entonces, pero la palabra de Dios te dice, no te preocupes, no se llevará nada cuando se marche. Pero cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, has cambiado y te has arrepentido y te has convertido, hermano, tú empiezas a hacer riqueza para lo eterno, para lo que es para siempre, para que tú ahí no vas a morir, hermano. Es que debes de entender esa parte. El Señor nos está ofreciendo una vida eterna, una vida para siempre. Yo siempre me he imaginado, hermano, que el reino de los cielos ha de ser un bosque hermoso donde hay paz, tranquilidad, donde tú puedes conversar, puedes caminar tranquilamente y vas a hablar con Jesucristo. Imagínate, y lo más maravilloso que Él es omnipresente, omnisciente, o sea, Él está en cualquier parte. Él va a estar aquí conmigo y va a estar contigo también. Gloria a Dios. Pero Él, Jesucristo, en la cruz, cuando Él muere, Él hace un comparativo entre el bautismo y lo que a Él iba a suceder. Y lo vas a entender, hermano, más adelante. Veamos, sigamos por favor. Fíjate bien, veamos Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos de los Apóstoles. Veamos qué nos dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, versículo 37. Fíjate lo que nos dice, 37-47, del 37 al 47. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Fíjense lo que le dice Pedro. Y son personas adultas, están hablando con personas adultas. Y dice, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Yo me imagino, acuérdate que los apóstoles en su momento, ellos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, por los mismos judíos incluso, los judíos ortodoxos que no querían que ellos predicaran lo que Jesús les había mandado, pero ellos decían claramente que preferían obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa esto, hermano? No sabemos con qué tipo de apresuración, cómo andaba de apresurado, qué preocupaciones que tenían ellos, y andaban rápido bautizando. Dicen, bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate bien, cuando tú te bautizas, pero si no lo haces arrepentido de tu corazón, donde tú has designado no volver a pecar, no volver a hacer las cosas malas, tú tienes la oportunidad, el privilegio de recibir el don del Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. No es que inmediatamente tú vengas y te bautices, o en algunos casos, hermanos, puedes recibir antes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú comienzas a arrepentirte de todas las cosas malas que tú habías hecho y comienzas a intimidar con Dios. ¿Y qué es intimidar con Dios? Orar, ayunar, vigilar, respetar los mandamientos que Él nos ha dado. Y tú lo sabes bien, que solo son 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vino a resumir los 10 mandamientos del Señor.
cuando dices amarás a Dios sobre todas las cosas, es que nada debe de ser primero que Él. Nada. Ni tu trabajo, ni tus hijos, ni tu esposa, nada. Ni tu mamá, nada. Primero es Dios. Algunas veces cuesta, hermano. Cuesta saber diferenciar eso. No te dice el Señor que dejes de amar a tu familia, no. Pero primero es Dios. Si Él te los ha dado, si Él te ha dado los hijos, si Él te ha dado tu casa, si Él te ha dado tu carro, ¿por qué no amarlo a Él primero? Incluso Él decidió qué mamá te iba a tocar. Gloria a Dios, ¿no? ¿No lo crees? Gloria a Dios. Desde antes que tú germinaras en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Porque Él es el Dios eterno. Porque Él es el que va más allá. Gloria a Dios. Y debe de entender eso, hermano. Fíjate bien lo que dice Pedro. Arrepentidos y conviértanse y bautícense. Claramente le está diciendo Pedro, hoy te digo a ti, hermano, arrepiéntete por favor de todas las cosas malas porque estás a tiempo. Va a haber un momento en que no vas a tener tiempo para arrepentirte y no vas a poder bautizarte. Ven a Cristo en el nombre de Jesús. Ven a Jesús, no te tardes. No digas que estás muy joven o que estás muy viejo, que estás esperando pasar un proceso de cárcel, de enfermedad, o una invalidez, o una pérdida familiar, o una pérdida de un hijo para llegar a Jesús. No, hermano, debe de ser espontáneo. Yo quiero, hermanos, bajo la voluntad y misericordia, yo quisiera darte muchos ejemplos del bautismo. Pero te voy a dar una explicación breve, hermano, de cómo el Señor, qué significa y cómo Pablo explica el bautismo. Y quiero que lo veamos. Fíjate bien lo que nos dice el Señor. Vayámonos a Romanos, hermano. El bautismo tiene 3 significados. En cuando tú te bautizas, está la muerte, está la sepultura y está la resurrección. Fíjate, 3 cosas, hermano. 3 cosas en un solo acto. Y eso tú no lo puedes hacer, hermano. Tú no lo puedes hacer con un niño. No lo haces. Porque el hombre siempre quiere hacer su opinión y su mentalidad. Pero en un adulto sí lo haces. Eso lo haces, hermano. Y debe de hacerlo. Vayámonos por favor a Romanos capítulo 6, versículo 3, 4, 5 y luego nos vamos a ir al 11. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, hermano. Veamos por favor. Me encantaría tener más tiempo para explicarte bien cada una de las cosas y tener más ejemplos. Hay muchos ejemplos. Yo te voy a dejar en la parte de abajo en todos los versículos que tú puedes tocar que tiene que ver con el bautismo, para que tú lo veas, hermano, y que tú puedas escudriñar la palabra de Dios y que no te dejes engañar por falsas personas que te dicen palabras bonitas y te dicen cosas que no son ciertas, hermano. Solo quieren decirte que la vida es relax, que no te preocupes. Escuchaba a un sacerdote de Venezuela, muy famoso en las redes sociales, y decía que la palabra de Dios no era la verdad absoluta. Hermano, qué pecado. No sabe la consecuencia que este hermano está causando en multitudes de personas. Que Dios tenga misericordia de él. Porque no sabe el pecado más grave que puede tener. No sabe las consecuencias de cambiarle una tilde, una coma a la palabra de Dios.
Que Dios tenga misericordia. Pero veamos, Romanos capítulo 6, versículo 3. Fíjate bien lo que dice. ¿Por qué el bautismo es una muerte de pecado? Vea, capítulo 6, versículo 3. Del 3 al 5. Vamos a leer del 3 al 5 primero. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, oiga bien, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate bien. Porque somos sepultados, ¿ve? Sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte. Porque el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos dice Pablo a través de esto? Cuando somos bautizados, el hecho de que te sumerjan, tú matas tus pecados. El hecho que tú decidas, tú te crucificas con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado ¿por quién? Por nosotros. ¿Y por qué fue crucificado a Él? ¿Y por qué Él se dio como sacrificio ante el Padre? Por nuestros pecados. Y dice que fuimos juntamente nosotros. ¿Por qué son sepultados? Bueno, porque ¿en qué momento nos enterramos? Cuando nos sumergen al agua. Jesús fue sumergido, no al agua, fue sumergido en un lugar oscuro, una cueva, y ahí lo ocultaron al Señor. Pero en ese momento, en cuestiones de segundo, también resucita. El caso de Jesús resucita en 3 días, pero tú, el hecho de ser ese ritual hermoso, donde tú estás diciendo, yo voy a ser una nueva persona. Yo voy a ser una persona nueva. Yo entierro mis pecados. Yo entierro la maldad que yo he hecho. Yo entierro todo lo malo. Tú estás tomando una decisión. Y te lo dice la palabra de Dios. Ahora yo te traigo la comparación. Un niño puede enterrar su maldad. ¿Acaso un niño puede enterrar los pecados? La avaricia. ¿Conoce un niño la avaricia? ¿Conoce el niño la envidia, el egoísmo? ¿Conoce el niño el odio, el rencor? ¿Lo conoce un niño? ¿Conoce el adulterio, la fornicación? ¿Lo conoce el caso un niño? Ahora sí, hermano, debe de entender por qué el bautismo debe ser practicado en una edad de adulto, donde tenemos la razonabilidad de tomar una decisión, qué es lo bueno y qué es lo malo. Fíjate bien lo que dice el Señor. Ahora vayámonos, por favor, ¿qué nos dice Colosenses? Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Ves lo que dice Colosenses capítulo 2? Colosenses capítulo 2, versículo 12. Ve lo que dice el Señor. Sepultados con el bautismo, o sea, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Hermano, ¿cuántas personas andan en la calle y están muertos espiritualmente? ¿Cuántas personas? Ni cuenta te de dar, ¿verdad? Ni has de saber la cantidad de personas que te rodean y están muertas espiritualmente. Están predestinadas a la condenación si no llegan a Jesús, si no llegan al arrepentimiento. Hermano, ven a Jesucristo. Te lo estoy diciendo en bases bíblicas, de acuerdo a lo que Jesús quiere de nosotros, a lo que nuestro Padre quiere. ¿Qué necesitas tú para venir a Jesús? No debe haber excusa. Grande es el poder de Dios. Fíjate bien, hermano. Fíjate bien los versículos bíblicos que el Señor ha querido darte ahora. Con pruebas, hermano. No con altanerías, no con decirte de que los demás están equivocados. No, es lo que dice la palabra de Dios. Y yo no me puedo equivocar. ¿Sabes por qué no puedo decirte algo que no es cierto? Porque si no, yo tendría que estarle entregando cuentas a mi Padre.
Entonces yo te digo que cuando tú te arrepientes, tú te conviertes de corazón, tú eres una nueva persona. Y pasas el bautismo, tú eres una nueva persona. Tú eres alguien diferente. Tú eres Dios, poco a poco te va transformando. Es un proceso, pero todo es que tú tengas un corazón abierto a la transformación del Señor. Vayamos por qué la resurrección. Fíjate bien, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, no dejó nada al descubierto, o sea, no dejó nada que lo pudieran ocultar y que pudiéramos dar una interpretación diferente. Ve lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ve lo que dice el Señor. Ahí en Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo y buscad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Miren, hermanos, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros conocemos el poder de Dios, a ti las cosas de acá abajo, de acá del mundo, ya no te interesan. Pierden valor. Pierden valor. Ya no es aquel afán de que tú quieres tener el mejor carro, la mejor casa, quieres tener el mejor trabajo, quieres vestirte con la mejor ropa. No. Todo ha perdido valor. Porque ahora tú tienes un Dios poderoso, que es el dueño de todo. Hoy tú estás acumulando riquezas, pero en el cielo. Te lo voy a volver a leer, hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Para que veas, hermano, en el nombre de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí, hermano, es donde nosotros debemos de enfocarnos. ¿Y qué necesitamos para llegar ahí? ¿Ser bautizados? Sí. Cambiar. Amar a Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús te lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Te lo dijo también. Grande es el poder de Dios. ¿Verdad? Grande es el poder de Dios. Hermoso. Mira, y dice, poned la mirada, vamos al versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados hermanos, yo quiero decirte esta tarde, me hubiese encantado darte muchos ejemplos de la palabra de Dios, de este pequeño estudio, hermano. De verdad, decirte, conviértete a Jesucristo, vuelve a Él, arrepiéntete. Mira, el enemigo te va a atar y vas a decir que tú no puedes dejar el cigarro, que tú no puedes dejar el adulterio, que tú no puedes dejar la fornicación, que tú no puedes dejar el ser homosexual, tú no puedes dejarlo. Es que a mí me gusta. No, hermano, son ataduras del enemigo. Es más grande Jesucristo de Nazaret. Es más grande el que está con nosotros. Y Él te va a sacar de esa cárcel que tú estás. Él te va a romper esas cadenas, esas ataduras, hermano. Gloria a Dios. Te las va a quitar, hermano. Dios te ama. Y yo en lo personal también te amo a ti. Porque tenemos que imitar a Jesucristo. Los amo en el nombre de Jesús. Espero, hermanos, de que tengamos un corazón convertidos. Grande es el poder de Dios. Dios es maravilloso en nuestra vida. Hermano, espero que te haya quedado claro. Debes de bautizarte, hermano. No pienses que cuando un niño te bautiza, eso no tiene validez. Porque tú todavía no identificas lo bueno y lo malo. La validez empieza cuando tú identificas qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque grande es tu poder. Grande es el poder de Dios. Grande es su misericordia. Él no ha dejado nada al albedrío, hermano. Yo te pongo los versículos bíblicos, hermano, donde tú puedes encontrar acerca del bautismo. Y tú te vas a dar cuenta
no por lo que yo te dije, sino por lo que te va a decir la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero decirles que Dios Todopoderoso les bendiga. Y quiero hacer una oración de sanidad para ustedes. Porque grande es el poder de Dios. Y Él sabe que somos su siervo. Y que yo, ya no vivo yo, hermanos, mas Cristo vive en mí. Algunas veces las personas no comprenden el amor que yo le tengo a Dios. El amor que Dios me ha dado a mí. Lo que yo siento en mi ser es tan grande, hermanos, que no puedo explicárselos. Pero yo quisiera que usted lo tuviera. Sentirme elegido por el Señor es lo mejor que he podido experimentar en mi vida. Reconozco que todo lo que he aprendido en mi caminar, como dijo Pablo, es basura. Es más hermoso conocer el poder de Dios. Es más hermoso experimentar lo grande que es Dios. Lo grande que es el Señor. Hermano, ahí donde usted está, inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar por tu salud. Dios te quiere sanar hoy. Amado Padre, vengo a tu presencia, Señor. Tú tienes el poder y la gloria, Señor. Nosotros no somos dignos de ti, Señor. Mas tu amor y tu misericordia se manifiesta todos los días de nuestra vida. Sabemos, Señor, que cuando tomamos la decisión de seguirte y nos bautizamos, Señor, enterramos nuestros pecados, Señor. Sabemos, Señor, que tú moriste en la cruz, Señor. Por mí, por todas las personas de este mundo, Señor. Para darnos una oportunidad de salvación. Para regalarnos la salvación, Señor. Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te pido, Señor, por esa carga que tienen mis hermanos, Padre. Por ese dolor en el colon, Señor. Por esa inflamación, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que les sanes, Padre. Padre amado, asimismo te pido, Señor, por ese cáncer, Señor. Ese cáncer, Señor, que ya los doctores dijeron de que no. Ya los doctores dijeron de que no, Señor. La ciencia dijo que no. Pero la última palabra tú la tienes, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Sánale a este hermano, Señor. Sánaselo, Padre. Demuéstrale tu gloria y tu poder, Señor. Para que haya una prueba más, un testimonio más, Señor, de lo grande que tú eres, Padre. Padre que estás en los cielos. Los hermanos que piensan que ya no tienen salida, Señor. Que se les hace agua a las finanzas, Padre. Que el enemigo ha querido tocarlos por ahí, Señor, para que entren en desesperación. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado que reprenda, Señor, al devorador de finanzas, Padre, para que les ayudes a estos hermanos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí conmigo, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por sentir tu amor y tu cariño, Señor. Gracias, Señor. No tengo palabras, Padre. Gracias por mi familia, Señor, por mis hijos, Padre. Por mi esposa, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el techo, por la alimentación que nos das, que les das a mis hermanos, Señor. Gracias. Padre, que toda aquella persona que escuche esta oración, sánale, Señor. Ayúdales, Padre. Muestra tu gloria, Padre amado. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gracias y mil gracias. Dios me les bendiga, hermanos. Es un gusto estar
bueno, con Dios primeramente, en la presencia de mi Padre, como estar con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén.